Les veo a todos muy guapos, me da mucho gusto verles. Buen día. Vamos a orar si me acompañan para abrir este estudio. Te damos tantas gracias, Señor, por tu manifiesto amor en nosotros, porque somos muy bendecidos, porque nos tienes muy cuidados y porque somos tan beneficiados de tu gracia, Señor. Perdónanos cada día y queremos humillados ir ante ti. Sabemos que nos abrazas y nos recibes con tanto amor. Sé en nuestras vidas, Señor, de manera abundante. Ilumínanos, danos el entendimiento necesario para esta clase, para que aprendamos más de ti, para comentar tu palabra y crecer y poder servirte mejor y llevar nuestra fe de la mejor manera, Señor, alabándote, exaltándote y glorificando tu nombre. Sé entonces con nosotros, con todos aquellos que están en necesidad, y queremos, Señor, que tu iglesia sea no solamente que perdure, sino que sea enriquecida día a día con aquellos que vas a traer cada día. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si me acompañan, por favor, en esta parte del Sermón del Monte, ya estamos en la parte final y el Señor nos está dando unas últimas advertencias. Esta es una advertencia muy completa, muy interesante, habrá mucho de qué hablar y se llama así, se llama los falsos profetas. Estamos ya en Mateo 7, recuerden que el Sermón del Monte inicia Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, este es el final, y nos dice así entonces el texto original. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Podríamos abundar en este versículo, sin embargo continúa diciendo el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. En todo un contexto muy amplio, él está diciendo de que estos falsos profetas como resultado van a dar un fruto que no será aprobado, que será tirado al fuego. El fuego ya sabemos que simbólicamente es el infierno, y nos está diciendo esos falsos profetas son los que van a dar malos frutos y vamos a identificarlos. Voy a un poquito a ampliar la introducción y después ya vamos a tener el foco acerca de lo que es en sí el profeta. El Señor Jesucristo nos habla de esto previniéndonos de que si nos distraemos podemos fácilmente ser engañados. Y otra vez lo comentamos aquí, el Sermón del Monte debe aplicarse. No es para decir qué hermoso sermón, qué grande sermón. El Sermón del Monte debe aplicarse y debemos de ejercitar cada uno de los consejos que aquí nos da el Señor. Ya que nos ha hablado de entrar por una puerta estrecha, de seguir por ese camino angosto, ahora nos va a invitar a no distraernos para nada y tener cuidado con quiénes son nuestros profetas o nuestros maestros. En una manera muy descriptiva nos hace la observación de que tenemos que estar pendientes y evaluar a cada creyente y a ver quiénes lo son y quiénes no lo son, dice el autor. Quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Voy a poner un texto para ustedes muy interesante porque no solamente se nos está hablando en el Sermón del Monte, que es ya en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento se nos está previniendo que había falsos maestros y falsos profetas. Es muy fuerte este versículo, pero es muy importante que lo apreciemos, por favor. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? Esto está hablándole Dios a Jeremías, su profeta, de los profetas mayores. Y le está diciendo, esto está sucediendo y al pueblo le gusta. Ya nos está advirtiendo desde el origen. Hay una mala, no solamente una mala enseñanza, sino una mala transmisión de la palabra de Dios. Y vamos a detallar un poco más por qué. Pero yo quería que tuviéramos un poquito, o mucho, la impresión tan fuerte, tan negativa que es esto, en el cual se nos está diciendo, es tan malo, es espantoso, y esta es la traducción que se le está dando a esta parte. Es Dios quien está hablando, es Dios quien está quejándose,
Es espantoso que están haciendo lo que quieren, son falsos, son humanos, no es mi voz, están dando una palabra falsa y dice, y a mi pueblo le gusta. Eso es lo grave, eso es lo que enseguida, en los minutos que seguirán o tal vez en toda la clase, vamos a lamentarnos de esto. ¿Cómo puede gustarnos un evangelio que no es el evangelio de Dios? Con esa perspectiva quiero que lo veamos para poder darle la importancia, la gravedad de tener una voz que no es la de Dios la que nos está hablando, sin embargo nos gusta. Y ya una vez que he dicho eso, vamos a seguir adelante. Dice, nuestro Señor nos ha prevenido que habrá quienes nos van a enseñar mentiras, palabra que no es santa, y serán muy apreciados por el pueblo. En mis notas puse, hay personas muy ingenuas que dan crédito a las palabras de cualquier persona que se proclame creyente. Incluso hay pastores que así lo creen. Es decir, hay pastores que ven a alguien nuevo en la iglesia y dicen, ¿eres creyente? Ah, pues es un hijo de Dios. Pero hay que observar si su comportamiento, si su fe, si toda su integridad responde a una voluntad de vivir como Dios quiere. Y ese es el contexto cristiano en el que deberíamos estar. No por desconfiar de todos, pero si alguien nos dice, yo soy creyente, qué bueno, bienvenido, nos alegramos, pero tenemos que conocernos para ver si es cierto que vamos por el mismo camino. Ya después hablaremos de cuáles son las afinidades más importantes, las más sólidas que tienen que quedar establecidas, los principios fundamentales de la misma fe, pero no confiemos al 100% en la persona que no conocemos simplemente porque se dice cristianos. Ustedes saben que la secta de los Testigos de Jehová, que no es una religión establecida, que es una secta porque divide y porque no tiene los fundamentos de nuestra fe y de la fe original de Dios, como así lo proclaman. Recientemente, no sé cuántos años tenga esto, pero recientemente también se hacen llamar cristianos, ¿cierto? ¿Han ustedes visto esta última estrategia que tiene unos ciertos años? En la cual también ellos dicen, no, somos cristianos. De hecho, alguien llegó a argumentar conmigo y puedo hablar con usted acerca de la Biblia, y yo ya sabía por su manera de proceder de qué se trataba, y le digo, es que yo soy cristiano, para establecer una barrera y decir yo soy, ustedes no. Dice, nosotros también. Ah, ¿por qué? Dice, porque también nosotros creemos en Cristo. Le dije, bueno, creer en Cristo es creer que Él es Dios. Y dijo, no, bueno, entonces vete, porque eso no es ser cristiano. Si no crees que Jesucristo es Dios, no puedes ser cristiano. Y ese es un punto importante. Entonces, todo aquel que llegue a una iglesia y diga, es que yo soy de la misma fe, vamos a ver si de veras somos de la misma fe. Y esa es una de las maneras de establecer una relación con alguien que se diga de una fe auténtica. Si esta persona me dice que es cristiano, dice el pastor, pues yo debo creerle. Pues no, pastor. Es un ejemplo, no estoy hablando de nuestro pastor, estoy hablando de un ejemplo. Pero aquí estamos viendo que el mismo Jesús nos alerta de no caer en ese error. Es muy distinto de entrada dar el beneficio de la duda y saludar y tener amistad, y otra cosa es creer plenamente y confiar ciegamente que la persona tiene nuestra misma fe. Voy a leer para ustedes Jeremías 17, versículo 10. Y en la versión de Dios habla hoy, esa es la Biblia que dice así, Dios habla hoy, dice, yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Está diciendo, yo investigo el corazón, yo conozco a fondo el sentimiento. ¿Podemos nosotros tener esto? No. ¿Puedo yo ver si mi hermano en realidad en el fondo tiene la misma fe o tiene un amor por Dios? No, Dios sí, Dios puede verlo. Nosotros tenemos que conocernos, nosotros tenemos que ver en un corto tiempo ya qué son los ideales del otro, cuáles son sus convicciones, y pudiéramos descubrir quién es un falso cristiano. Pero el Señor no le hace falta, Él sí lo sabe. Él sí de manera inmediata conoce nuestros corazones. Recordemos que a un grupo de judíos les está predicando en un momento y muchos decían creer, y dice la palabra de Dios, Él sabía, el Señor sabía que no eran en realidad creyentes, porque Él conoce los corazones. Bueno, la advertencia está ahí. Quiero hablar, ya que estamos hablando fundamentalmente de los falsos profetas, quiero hablar del término profeta
y me tomé un poquito el tiempo para ver esto y quisiera poner las acepciones o las implicaciones de la palabra en sí. Y la palabra profeta, en el hebreo se decía nabí, y era anunciador de una palabra inspirada. Para ellos no había necesidad de que se les explicara que era inspirado. Ese anunciador, ese nabí, ellos entendían que era inspirado. Si lo decimos en el léxico de hoy en día, alguien inspirado pues puede ser inspirado por una bella mañana, si compone un poema para su mujer, para alguien que ama, para su hijo, qué sé yo. Pero en el contexto hebreo era alguien inspirado, alguien que anunciaba algo inspirado en Dios, que Dios se lo daba, que Dios le dictaba. Jeremías en el capítulo 15 nos dice así, versículos 19 al 20: yo te restauraré, en mi presencia estarás, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Quiero que vean esto, en el original, en hebreo se supone que dice nabí. Serás mi portavoz, serás el que anuncia. Y después, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Es decir, que el profeta los haga mirarlo, que lo escuchen, que atiendan al profeta, pero que él no se haga como el pueblo. Y te pondré para este pueblo por muralla, te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, o sea que no se puede derribar. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Está poniendo condiciones, está diciendo, si tú sabes apartar, vamos a verlo, si tú apartas lo precioso de lo vil, o sea, lo bueno de lo malo, serás mi portavoz. Si tú apartas lo bueno de lo malo, si eres justo, si dices mi palabra, porque hoy en día le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno, ¿verdad? Una manera de identificar ya de entrada a uno que no es profeta es que le llame bueno a lo que no es bueno. Y entonces está diciendo el Señor, yo tendré esa fidelidad para contigo, lucharán contra ti, pero no te vencerán. Como dice nuestro canto, también así dice, ¿verdad? ¿Dónde están mis enemigos? Los busco y no los encuentro porque tú, Señor, los has desaparecido. En Oseas, y hay que diferenciar Oseas de Osias, porque el otro sería de huesos, ¿verdad? Pero Oseas, capítulo 6. ¿Qué voy a hacer contigo, Judá?, se queja Dios. ¿Qué voy a hacer contigo? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Esa es nuestra fidelidad con Dios, se nos va, se esfuma. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, Los herí con las palabras de mi boca, mis juicios brillan como la luz. Ojo con esto, porque la autoridad plena se les dio a los profetas, porque decían la voz verdadera, los auténticos profetas. Los hice pedazos por medio de los profetas. Dense cuenta de la fuerza que tiene un profeta, porque es el mensajero auténtico de la palabra de Dios. Está en ira el Señor. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Le está hablando a un pueblo que por más que hiciera holocaustos no tenía un corazón que amara a Dios. Y como está diciendo en un principio, el amor de ustedes hacia mí es como una nube que se va, como la bruma de temprano, después se va, el resto del día se va. Hubo profetas que no solamente hablaban directamente, sino que escribían, como Isaías, como Jeremías. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban la venida del Salvador, de la institución de un rey. Y en el Nuevo Testamento, Juan Bautista, por ejemplo, anuncia la llegada de Jesús. Él ya no escribe, él simplemente habla y él simplemente dice, aquí viene el reino de Dios que se acerca, arrepiéntanse, lávense. En Juan, el otro Juan, el apóstol, escribe acerca de Juan el Bautista, Juan capítulo 1. ¿No lo puse para ustedes? No les envié el último archivo entonces a los que me ayudan con esto. Es que no les había puesto Oseas. Y nadie me dijo, ¿verdad? Nadie me dijo, ¡hey! ¿No pusiste Oseas? Juan 1.
No, no es Juan 1 lo que está ahí. Ese es Oseas todavía. ¿Por qué no avanza este? ¿O me equivoqué yo aquí? No está. Yo creo que no está, se los voy a leer. Se los voy a leer. Sí, es que era el último archivo que envié, porque la semana pasada no tuvimos servicio, entonces yo aproveché mientras para ampliar mi estudio, pero no envié o no recibieron mi último archivo. Juan dio testimonio de él, dice Juan el apóstol acerca de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel quien yo decía, el que viene después de mí es superior de mí, porque existía antes que yo, decía Juan el Bautista, refiriéndose al Señor Jesús. Enseguida dice: ¿quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Le decían a este Juan, el gritón. ¿Acaso eres Elías? Ya vimos que en él fue otorgado ese espíritu de profeta que tenía Elías. Pero él decía: no, yo no lo soy. ¿Eres tú profeta? No lo soy, decía Juan. Yo no soy aquel profeta, yo no soy Elías. Pero él está hablando de una promesa que les está mostrando ya personalmente. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos envían. ¿Qué dices tú que eres tú mismo? Dice Juan, le responde con las palabras del profeta Isaías, y entonces aplica esto: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Y al final dice: mientras Juan bautizaba en el Jordán, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está. La tarea de Juan no era de hacer un libro, de Juan el Bautista, no era de hacer un libro y de dejarlo para los que vinieran. Él ya lo tenía inmediato ahí, ya lo tenía para presentarlo físicamente. No solamente gritaba y lo anunciaba, sino que cuando llegó a donde estaba bautizando dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la tarea entonces de un profeta auténtico. Y como resumen de esta explicación había puesto yo esto para ustedes. En nuestro contexto actual, el profeta, el que habla por Dios. No necesitamos hablar del Nabí, que era inspirado por una palabra divina, que no lo entenderíamos si se nos presenta así solamente, sino que el que habla por Dios tenemos que entenderlo en nuestra actualidad. Anuncia un mensaje de Dios para los hombres. Por lo tanto, ¿de quién estábamos hablando cuando hablábamos de los falsos profetas? De alguien que no anuncie la palabra de Dios. Esto es mi resumen para poder llegar a esto. Dice aquí: durante su instancia en la tierra, el Señor Jesús cumplió con su tarea profética. También Él quería anunciarnos algo, el Señor Jesús, ya que anunció el perdón por medio de la expiación y su resurrección. Habló del juicio final, advirtiéndonos más que nada del infierno, y anunció la vida eterna en el reino celestial. Es decir, el Señor Jesús mismo, como Dios mismo y como el Cordero que venía a realizar la expiación, Él mismo tuvo una función profética. En la actualidad, un profeta no habla de una revelación nueva. Ya no hay revelación nueva. Ya el Evangelio fue dado por completo. Ya no hay una revelación que modifique, que altere, que cambie. Aquellos que dicen: yo tuve un sueño, yo creo que Dios nos va a llevar por otro lado. No. Puedes alucinar todo lo que quieras y puede ser muy bonito, con imágenes, así como decía Juan. ¿Cómo voy a describir todo esto que estoy viendo, verdad? Qué gloria la de Juan, pero qué espanto, ¿no? Y la verdad, ¿quién puede decir: no, yo tuve un sueño? Es más, conozco un profeta que nos va a decir el futuro y conoce de la Biblia. Pues no, porque ya la revelación ha sido dada, ya fue dada toda la revelación. Por eso estudiamos la cosmografía, perdonen, si me ayudan, cosmovisión. Gracias. La cosmovisión, en la cual vemos desde el origen hasta el final. Todo está ya expresado, todo está delineado en la palabra de Dios. No hay una nueva revelación, no la hay. En eso tenemos que tener muy claro el concepto de profeta, porque ya no es aplicable. Ya lo que viene, ya sabemos que está escrito. En la aplicación práctica, el día de hoy nos referimos a un profeta, cuando en realidad es un maestro, o todo el que predique el Evangelio y anuncie las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando no había nada escrito, estaban los patriarcas, estaban los profetas. Dios hablaba incluso por medio de un trueno, una voz muy potente.
pero era el mensaje directo de Dios hacia nosotros. Y los profetas lo que hicieron es, con su voz, en realidad era el mensaje de Dios para darnos la idea de lo que venía, para darnos el mensaje, para llevarnos por esa senda de lo que venía. Una vez que vino, también en el Nuevo Testamento se expresa lo que hizo y qué nos anuncia. Por lo tanto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan revelación auténtica de Dios, de lo que venía, de lo que vino y de lo que ha de ser por siempre. No hay mayor revelación, no hay otra. Esa es. Entonces, la aplicación para nosotros de un profeta es aquel que lleve el mensaje de Dios. Cada uno de nosotros tiene una función profética, sí. ¿En qué sentido? En que llevamos el evangelio, las noticias, las buenas nuevas a los que no le conocen, ¿verdad? La función profética nuestra es nada más en el sentido de que lo que ya está escrito, y por acá tengo una Biblia, pero bueno, hay quienes son muy simbólicos, yo no lo soy, pero sí, vamos a hacerlo. Nosotros llevamos este mensaje al mundo. Esa es nuestra función profética, no que vamos a adivinar, no que vamos a decirles qué va a pasar mañana, sino que el evangelio lo vamos a llevar hablado, vivido, expresado a aquellos que no le conocen. Ese es un profeta en la actualidad. Ya no va a decir mensaje nuevo, ya no va a alterar lo que ya está escrito, porque todo está perfecto, porque todo coincide, porque todas las profecías se han cumplido y porque sabemos que se van a cumplir. Esa es su promesa, en nada ha fallado. Me encanta cuando estamos cantando esta alabanza donde dice: nunca me has fallado, ¿por qué me tendrías que fallar hoy? Nunca me has fallado. Y esa es la confianza que tenemos. Nuestra fe tiene más que sustento. Entonces, podemos llevar la revelación del evangelio a los hombres. Ese es un predicador, ese es un maestro. Y el Señor nos está advirtiendo entonces, en un sentido muy amplio, cuídense de los malos profetas. Es decir, desde cualquier cristiano que les dé una mala palabra, desde cualquier maestro, desde cualquier predicador o cualquier pastor. La advertencia entonces es bastante amplia. La iglesia debe asumir una responsabilidad importante, y es la de vigilar constantemente a sus dirigentes, pastores, maestros, así como los ancianos y diáconos. Se nos señala que habrá consecuencias graves para aquellos engañadores que estén infiltrados en el pueblo de Dios y su iglesia. Recordemos que toda esta vida se trata de la historia de un juicio. Hay un juicio al final. En ese juicio, todo aquello que no sea aprobado será arrojado al fuego para ser consumido. Así es el día de hoy. Vemos que muchos de nuestros hermanos se han distraído y no han vigilado celosamente las iglesias. Existen muchos falsos pastores, falsos evangelios, falsos creyentes, poblando numerosos en congregaciones que se han desviado y ya no predican la palabra de Dios. Estaba estudiando acerca de esto y leyendo algunas cosas y viendo unas predicaciones también en las que en un momento manifiestan que algunos, y esto sucede mucho, algunos de estar en una iglesia en donde estaban llevando el evangelio correctamente, por hacer más caso a su carne, a sus deseos humanos, a sus propósitos de vida, eligieron una iglesia un poquito más agradable, un poquito más cómoda, donde les hablaban de una mayor ilusión. Vas a tener prosperidad. ¡Hey, yo voy! Aquí está aburrido. Aquí nada más estudiamos y alabamos. No, hombre, allá podemos hacer negocios. Yo me espanté cuando en los Estados Unidos abundan, gracias a Dios, en un sentido, las televisoras cristianas. Pero dije, bueno, voy a ver esta que me parecía más o menos seria. Y el predicador en un momento dice: bueno, ahora vamos a hablar de negocios, porque con Dios se puede hacer negocios. Si tú diezmas, Él te va a dar, y si hay un porcentaje que tú tienes que estimar, porque así como te das el 10%, luego Él te devuelve el 10%, y entonces vamos a hacer negocios. Y proponía un asunto de negocios, lo cual obviamente, ¿qué pensaría Dios? Como dice aquí, qué espanto, qué pueblo tan ciego, qué necios, qué duros de cerviz, ¿verdad? Hermana Lupita, gracias por tu comentario. Buenos días. Voy a citar Oseas 4:6.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pues aquí el Señor desde el Antiguo Testamento nos está diciendo que debemos de leer la Biblia. Y los pastores, los líderes, siempre son enfáticos en que estemos leyendo continuamente la palabra, la Biblia. Porque como dice Dios desde tiempos antiguos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces si no estamos leyendo, nos vamos a ir con los falsos maestros que si nos hablan de una predicación, pero si no tenemos el conocimiento, pues, sí, tiene razón. Pero si no estamos continuamente leyendo la palabra, pues podemos darnos cuenta de que lo que esté diciendo ese predicador o ese maestro no es palabra de Dios. Por eso Manuel, el pastor Manuel también en sus estudios siempre nos dice que nuestra responsabilidad como iglesia es cuidar la sana doctrina, la palabra de Dios, leer la palabra. Si me permites, también quiero leer Pedro. Adelante, gracias. Bueno, Pedro tiene bastante acerca de esto en la segunda carta, pero adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje. Por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Pues ahí está, que si seguimos a falsos maestros o hacemos caso, pues vamos a ir a la perdición. Muy Nos bien. van a llevar al camino de las tinieblas. Muy bien. Con su palabra. Gracias, Lupita. Primero te voy a decir que me robaste mi versículo que seguía, ¿no es cierto? No, pero es versículo central de nuestra clase, muy bien encontrado, muchas gracias. Voy a hablar un poquito de lo que tú nos invitas a reflexionar, gracias. Voy a hablar de esto. Ciertamente las iglesias que están proclamando un evangelio que no es cierto, no se presentan así. Es decir, no se nos dice, vengan a la falsa iglesia. Bienvenidos, porque aquí estamos los falsos profetas. No nos dicen, les vamos a leer pedacitos de la Biblia nada más. No nos dicen. Y es ahí donde está el problema. Que la gente engañada cree que también está leyendo la Biblia y también está en una buena iglesia. ¿Cuál sería la comprobación? Y vamos a hablar extensamente de esto si gustan, porque la clase se presta para esto, pero no tengo ninguna urgencia en terminar lo que yo tenía planeado, simplemente que este es un buen punto. Quiero decirles, no confíen en que en algún momento van a ver un anuncio que les diga, a esa iglesia no debo ir. Pudiéramos hablar de las que no les recomendamos definitivamente. Ya empezamos por las sectas y pudiéramos hablar, no vayan a lo que diga la luz del mundo, no vayan a donde dice pare de sufrir, no vayan a ciertas que conocemos que rotundamente están del otro lado, están en falsedad y mentira. Pero habrá otras en las que bajo el buen nombre estén predicando la mala palabra. Y aquí hay un riesgo, como decía Lupita, yo quiero ir un poco más lejos de lo que estaba diciendo Lupita, no porque no lo haya dicho bien, porque quiero que nosotros quede una mayor conciencia de esto. Hay predicadores que con la misma Biblia dicen mentira. Hay predicadores que toman el versículo que les conviene para animar al pueblo, pero no les hacen ver el contexto. Es decir, yo pudiera para ustedes predicar algo falso si no presento todo el contexto. Y ese es el gran riesgo, esa es la gran dificultad, porque hay versículos que pudieran decir algo que si no están dentro de lo que se está tratando en el tema no tienen sentido. Y así son tomados y así son mal aplicados. En términos generales vamos a hablar de dos cosas. El fundamento del evangelio nosotros lo conocemos. Si no se nos predica que hay Trinidad, si no se nos predica que hay necesidad de perdón de los pecados por medio del Cordero Perfecto y que todos íbamos al infierno,
pues no es palabra de Dios. Si no se nos dice que el Hijo de Dios dejó su lugar en el cielo para hacerse hombre, para como un cordero culpable tomó nuestro lugar y murió por nosotros, entonces no hay evangelio. Si no se nos dice que hay una vida eterna plena en la cual no nos vamos a perder porque Él nos sostiene, no hay evangelio, porque entonces sería salvación por obras. Pudiéramos hablar de los fundamentos de nuestra fe, los cuales no son predicados en todo lugar. Si vamos a una iglesia donde se nos da mucho ánimo y nos dices que Dios está contigo, esfuérzate y sé valiente, y dicen 3 o 4 palabras y el resto es mucha música y mucha emoción, pero no se nos habla de la gravedad del pecado y de lo peligrosa que es nuestra carne, de lo peligrosa que es nuestra carne aún hoy en día como salvos. No tenemos conciencia de una buena predicación. No nos vamos a perder, no vamos a ir al infierno, pero nuestra carne hoy es peligrosa, porque nuestra carne quiere pecar. Y entonces no estamos manifestando la gloria de Dios y nuestra carne está pecando, aun cuando nuestra alma sea salva. Y el mensaje no es completo si no se nos hace odiar el pecado y amar la verdad, aunque no nos guste la verdad. Y es así, entonces vamos a iglesias a las que, aquí me siento mejor. Aquí me siento mejor. Mira, hay más emoción, me hablan solamente de lo bonito y no me hablan de que Isaías, todo el Antiguo Testamento, yo nomás quiero una buena palabra, una bonita anécdota que sea reconfortante, que sea inspiradora. Es un buen líder de motivación ese pastor. Qué buena motivación. Es más, no me hace sentir mal. No, allá en tu iglesia me hacían sentir mal. Me hablaban del pecado, que yo había nacido pecador. ¿Cómo es eso tan bonito yo? Si vieras mis fotos de chiquito. Por cierto, yo era muy feo. Pero, no, ¿cómo voy a sentir pecador? Sigo siendo, gracias. Pero el problema es que si vamos a donde nos gusta, pues vamos a encontrar puro beneficio humano en el cual no radica la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice: tomen su cruz y síganme, niéguense a sí mismos, cambien de vestidura, esfuércense por entrar por la puerta chica, dice el Señor, por la puerta angosta. Gracias, hermano Hugo, adelante. ¿Qué tal? Sí, de hecho, este tipo de iglesias que comentas, pues la gente lo que busca es no tener responsabilidad. No, yo no soy responsable de nada. Aquí, como dices, me hablan bonito y demás, pero como sabemos no es nuevo, ¿no? Ya Jesús nos advertía que van a venir falsos maestros y van a desviar la palabra, van a desviar incluso a los que han creído. Y a mí lo que me ha llamado la atención últimamente ha sido que es un tema recurrente, no nada más de lo que la advertencia de Cristo, como leyó ahorita mi esposa, Pedro lo menciona y habla también de la avaricia, el motivo de por qué son falsos maestros, lo que quieren son ganancias. Y Judas también lo hace la advertencia respecto de que estos falsos maestros te van a hablar bonito, te van a hablar del evangelio, pero te lo van a distorsionar. Judas dice que estos falsos maestros te promueven el que pues, ya eres salvo, ya puedes pecar lo que quieras, porque ya eres salvo, entonces lo que tú peques se te va a perdonar, no hay problema. Y Judas advierte del pecado sexual, de la inmoralidad sexual, por la importancia que es la familia, ¿no? Entonces mete la inmoralidad sexual para romper la familia y entonces romper la unión que Dios ha mandado, la unión de la iglesia de Cristo. Pero también Juan en su primera carta habla de los falsos maestros. Es un punto muy puntiagudo, muy quisquilloso de la enseñanza de la Biblia, que nos cuidemos de los falsos maestros, porque es fácil que nos desviemos con temas que no son bíblicos, y va a usar la palabra así como esta, que ya eres salvo, no va a haber problema, puedes pecar. Eso nos va a hacer atractivo. Yo sí voy a esa iglesia porque no tengo la responsabilidad de. Exacto, muchas gracias. Sí, hay que resaltar la responsabilidad del creyente, que es cuidar su carne, ¿verdad?
y hay bastante. Yo pensé que me iba a quedar... ¿Levantó usted la mano? Al pastor. Yo pensaba que me iba a quedar corto, pero cada vez veo que tiene mucho más ese texto. No olvidemos que la gracia es la gracia, la salvación es un sello que Dios nos pone para siempre, pero nuestro comportamiento nos trae consecuencias y nos lo exige el Señor. Adelante. Gracias, pastor. ¿Qué tal? Creo que, como has mencionado, sin duda, en la Biblia en diferentes lugares se menciona y nos advierten en contra de los falsos maestros, por las razones obvias que hoy vemos que pululan por todos lados, parecen flores silvestres que salen por muchos lados. Pero yo creo que lo que se está olvidando, y lo han expresado en diferentes maneras, lo quiero expresar de otra manera, creo que el objetivo es que seamos santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y para ser santo pues se tiene que aprender de lo que le gusta a Dios, ahora que tenemos nueva vida y gracia, qué es lo que quiere y cómo vivir. Y si no hacemos eso, pues entonces estamos predicando sin hablar un evangelio diferente. Y es en medio de una sociedad como la que vivimos, con una libertad que se va al libertinaje y a la perversión, pues entonces la gente como que cierra los oídos para recibir el buen mensaje y se van a los lugares que mencionabas, donde está más blandito y les hablan de más bonito, de prosperidad, o les hablan de lenguas fuera de contexto, o de cualquier cosa, de obras o X, con tal de que sigan en su misma ruta, lejos de Dios. Y entonces es lo que hay que tener muy en cuenta. Dios sí quiere que estemos muy conscientes de estas cosas. Muy bien, es decir, para eso hemos sido transformados, para eso somos santificados, para seguir su palabra. Para ver a Dios, por lo tanto hay que ser santos. Para ver a Dios, amén. Gracias, pastor. Bien, vamos a concluir entonces. Gracias por su atención. Sepan que hay mucho de qué hablar, apoyando y respondiendo. Ya se me fue. Hermano Hugo, lo que estaba diciendo el hermano Hugo, bastante cierto, porque incluso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esto que consideramos las cartas pastorales, en donde hace advertencias, y en la segunda carta le está diciendo: fulano me traicionó, el otro me abandonó, el otro quedó mal con la iglesia, cuídense de fulano porque... Y es increíble cuántos se apartaron del evangelio. Ya después de la persecución, ya que estaban fundando iglesias, dejaron la iglesia. Es horrible cómo puede alguien que ya se declaró en esta fe declararse entonces en apostasía, es decir, en contra del auténtico evangelio. Ya lo veremos la semana próxima con nombres y apellidos. Por cierto, de ahí nos inspiramos para que cuando hay un falso profeta, avisemos al pueblo de Dios con nombre y apellido quién está pisoteando el nombre de Dios. Es necesario. Así como el apóstol Pablo dice: cuídense de fulano. Así es necesario que digamos quienes no están proclamando el evangelio. Muchas gracias. Vamos a orar entonces y que el Señor nos lleve por el camino correcto y no nos aparte nunca de su luz y no nos permita apartarnos. Bendito Padre, gracias por recordarnos de este anuncio, de esta advertencia tan importante, y que nos des tú, Señor, la iluminación, que podamos al cotejar las Escrituras y al comparar la perfección de tu palabra, que no tiene error, que podamos armar en nuestra mente la buena fe y la buena teología y la correcta doctrina para eliminar todo aquello que no lo es, para seguir advirtiendo a tu pueblo de los peligros que hay en la falsa predicación, en el mensaje que no es tuyo, que no es santo, que no nos pertenece. Llévanos, Señor, por el buen camino. Sigue fortaleciendo esta iglesia y síguenos llevando a ser profetas tuyos en el sentido en el que vamos a mostrarles el evangelio a los que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Tengo dos cosas que decirles. Una, que los veo guapísimos. No tiene que ver una con la otra, pero tengo una infección en los ojos. Me dijo la doctora: a lo mejor usted ve cosas que no son la realidad. Se lo digo para que oren por eso. Gracias.